Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. Vamos con un vídeo, no creo que sea muy largo. Es un vídeo de preguntas que se hace la gente. Y una de las preguntas pues, para responder, porque es un poco... ¿Cómo hacer para que un aguacate dé frutos rápido o dé frutos más rápido? Pues señores, es que esto no... Esto es... A ver cómo puedo responder yo a esta pregunta. Podemos hacer varias cosas, más que rápido, o sea, pues es una planta, es como, a ver, ¿cómo decirte? Es como si tú tienes un hijo y quieres que le crezcan los dientes más rápido o algo así, pues, o sea, todo tiene su etapa, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que la planta crezca más rápido? Más que dé frutos más rápido, para que dé frutos más rápido es que si tú siembras una planta pequeña, eh, esa planta lo que quieres es que crezca más rápido. Pues esto se puede resumir tan fácil como cuidando a esa planta lo más posible. O sea, cuidándola de sembrarla en un sitio adecuado, haberle hecho el análisis de tierra para ver qué tierra tiene, dónde vas a sembrar esa planta. O sea, para que dé fruto rápido, lo que tienes es que cuidar la planta para que crezca rápido. Es que no le veo otro sentido a esa pregunta, la verdad. Tenemos que aprender sobre los abonos. Aquí tenéis, podéis entrar en listas de reproducción, todos los abonos esenciales que hace falta, que tengo varios vídeos, varios bastantes, son 30 y pico, 40 vídeos, de todos los abonos que necesita el aguacate, que te lo puedo resumir, se los puedo resumir un poco más rápido. El, el, el abono que más necesita es el potasio, pero necesita de todos los otros microelementos, boro, zinc, importantísimo en la época de floración. Hay que aplicarlos antes, también hay que hacer alguna aplicación en verano, porque por ejemplo el aguacate Hass requiere mucho boro y zinc. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo hacer que un aguacate dé frutos que un aguacate o árbol de aguacate dé frutos rápidos? Pues cuidando la planta, señores y señoras, porque es que no hay otra cosa, porque es que el aguacate, por lo menos en esta zona, por ejemplo aquí en España, en Canarias, da una vez al año. Después hay alguna floración así que echa alguno, pero eso nada, eso para comer uno, eso no ni nada. Que hay una floración y aquí son las estaciones marcadas, en otros sitios del mundo pues es un poco diferente también porque no tienen las estaciones marcadas, pero por ejemplo pues yo hablo de lo que sé, de esta zona y entonces pues aquí solo hay una cosecha al año, entonces tenemos que ver eso, es una cosecha al año, es plantar el árbol y para que dé fruto más rápido, por lo que tenemos que cuidar el árbol. Aparte de toda la nutrición, de haber hecho un análisis de tierra, de a los 2 3 años le puedes hacer un análisis de hoja, ya cuando el arbolito esté más grande. Al principio solo con un análisis de tierra, para saber el pH de tu tierra, si es un pH muy alto, si es un pH muy bajo, para que se lo vayas regulando. ¿Y qué hacemos con esto? Con regular el pH. ¿Para qué queremos regular el pH? Todo esto refresco un poco para la gente que va llegando nueva al canal. Pues eso es lo más básico y una cosa bastante importante para cualquier cultivo. Pero como estamos hablando de aguacate, pues de aguacate. ¿Qué es lo que regular el pH? Es que si tenemos pH de regulado, el pH tiene que estar sobre 6 por ahí. El del agua también, sobre 6. El aguacate es de 5,5 a 6,5. Por ahí creo que es el pH ideal del aguacate. Tirando a un pelín ácido, pero se da bien, se da bien. Estando en 6, 5,5 a 6,5 por ahí. Es el pH ideal para que la planta de aguacate pueda absorber todos los nutrientes que tú le estás dando, porque si no, si tú tienes un pH desregulado en tu tierra, esto ya es tema de otro vídeo, esto ya lo hemos visto, pero bueno, refrescando un poquito, si tú tienes un pH desregulado en tu tierra, pues no, la planta le va a costar absorber algunos tipos de nutrientes y vas a tener deficiencias y todo eso. O sea, regular el pH de la tierra o irlo regulando, porque esto no se hace poco a poco. Tengo algunos vídeos, podéis entrar al canal y buscarlo, cómo regular el pH, lo que sea. Después, la planta que no... Porque yo he visto, por ejemplo, aquí fincas que están sembrando, claro, como ahora hay un poco de boom de sembrar planta de aguacate y tal, que lo veo bien, porque si tienes un terreno y tal, pues siembra.
está claro, si le puede sacar alguna productividad, pero veo la gente también se vuelve un poco loca sembrando en sitios que hay mucho viento, las tierras son muy malas, y claro, ahí al final eh, tú te gastas un dinero en una inversión en tal y le pones abono, le pones tal, y si es un sitio, por ejemplo, muy ventoso, la que no te va a producir mucho. ¿Sabes? Y ya lo he visto en varias fincas y a ver, es triste porque es tu tiempo y es tu dinero. O sea, tú haces esto para sacar una rentabilidad. Es que si no... Y nada, señores, que me enrollo. Sembrarlo en un sitio bien, que no sea un sitio muy ventoso y sobre todo el cuidado con los abonos. ¿Qué podemos hacer también? Los dos productos que siempre recomiendo, que son, aparte de todos los abonos esenciales, como son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc, cobre, molibdeno, hierro, manganeso. Como son todos esos elementos, no sé si se me quedaría alguno, pero más o menos todos esos elementos son los que le tenemos que aplicar a la planta. Aparte de eso tenemos las algas y los aminoácidos, que yo los recomiendo bastante, y estos dos productos también aceleran bastante el proceso de crecimiento de la planta. O sea, para árboles jóvenes y tal, aparte de que son buenos porque aumentan las defensas de la planta, todo esto, por eso siempre recomiendo meter estos dos productos en nuestro plan de abonado. Hombre, pues es una inversión, pero si tus plantas van a estar bien, pues vendiendo los aguacatitos, pues vas a tener la rentabilidad que queremos. Entonces, pues es invertir para también que las plantas estén mejor y te den, pues también te den más rentabilidad. Entonces recomiendo bastante eso, el producto de algas y aminoácidos hace que la planta esté mejor, desarrolle también más raíces, esté más y la estimula. Sobre todo los aminoácidos estimulan bastante a la planta un poquito al crecimiento, ¿no? Y eso se nota mucho a la vista. Pero no olvidemos de las algas, porque las algas son bastante importantes, son muy buenas el producto este de las algas, de Ascophyllum nodosum, seguramente dejaréis algún comentario, ¿no? ¿Y qué tipo de algas tal? Tengo varios vídeos de las algas y de los aminoácidos. Entrad al canal que los podéis ver y ahí os informo qué es lo que hacen, los beneficios que tienen y todo eso. Pero eso, más que nada eso, decir que son productos que estimulan un poquito a la planta y hace que crezca más rápido. Al tú tener una planta que crezca más rápido, tenerla bien abonada, hacer las cosas bien, haberle hecho tu análisis de tierra y tú sembrar esa planta ahí y estarla cuidando, que no le falte el agua, no regar en exceso, que no le sobre tampoco, porque sabemos que el aguacate tiene mucho, a ver cómo se dice, mucho, ahora no me viene la palabra. Que es muy propensa, exacto. Es muy propensa al tema de los hongos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y nada, señores, más que nada eso, para no ser el vídeo más largo. Es que es eso, es cuidar bien la planta. Se podría resumir en aprender sobre el cultivo del aguacate. Un sitio que sea soleadito. El aguacate le gusta que sea soleadito. Habiendo agua, que haya sol. Le es bueno. Aunque por ejemplo el haz pues se puede sembrar a temperaturas un poco más frías, pero siempre le gusta el sol al aguacate. Y nada, señores, pues más que nada yo creo que queda respondida la pregunta. Espero que quede un poco respondida la pregunta. Suscribíos al canal y nada, denle a la campanita para que YouTube notifique de los nuevos vídeos. Y recomiendo bastante para la gente que se está iniciando el tema de los abonos, entrad en lista de reproducción y ahí tenéis, yo también dejo el link en los comentarios de todos los vídeos de los abonos. Así podéis aprender, para la gente que está empezando, todos los abonos que necesita lo que es el árbol de aguacate. Pues nada, señores, un saludo.